¿Y si tu forma de amar y desear no fuera realmente tuya? ¿Por qué, una y otra vez, te ves atraído o atraída por el mismo tipo de persona? ¿Por qué algunas relaciones te encienden el cuerpo pero te apagan el alma, y otras te llenan de sentido, aunque no tengan lógica alguna? ¿Qué fuerza invisible te conecta con ciertos rostros, ciertos gestos, ciertos aromas, como si algo más allá de ti los hubiera elegido? Carl Gustav Jung, uno de los grandes pioneros de la psicología profunda, no veía el deseo como un simple impulso biológico. Para él, la sexualidad era un símbolo, una expresión sagrada de las fuerzas internas que habitan en cada uno de nosotros. Detrás de cada atracción, de cada historia pasional, de cada fantasía secreta, hay un arquetipo, una figura ancestral que vive en lo más profundo de tu inconsciente y que elige por ti, hasta que decides verlo. En este viaje que estás por comenzar, vamos a descender a las profundidades del alma para descubrir qué arquetipos sexuales gobiernan tu vida íntima. Porque sí, el deseo también tiene memoria, estructura y símbolos. Y entenderlo puede cambiarlo todo. Veremos que el hombre no desea solo a una mujer, desea a su ánima, esa figura interna que él proyecta afuera sin saberlo. Y la mujer, muchas veces, no se entrega a un hombre real, se entrega a su animus, ese arquetipo de lo masculino que busca completarla o dominarla desde dentro. Jung nos mostró que nuestras elecciones amorosas y sexuales están profundamente determinadas por estos amantes internos que actúan como imanes invisibles. Pero no solo exploraremos lo bello y lo sagrado. También miraremos de frente la sombra sexual, esa parte de nosotros que desea en silencio, que se reprime por miedo, o que usa el cuerpo como un arma de control. La femme fatale, el Don Juan, la virgen herida o el hombre castrado son rostros de nuestra sexualidad fragmentada, heridas que claman por integración y conciencia. A lo largo de este contenido, vamos a conocer 12 grandes bloques temáticos. En cada uno, desentrañaremos los patrones ocultos que te mueven, que te repiten las mismas historias o que te atan a vínculos que no comprendes. Pero también descubrirás cómo elevar tu energía sexual, cómo transformarla en poder personal, creatividad, intuición y amor real. Al final de este recorrido, no verás al sexo con los mismos ojos. Porque habrás entendido que no es solo un acto físico, es un portal hacia ti mismo. Una danza entre arquetipos que buscan expresarse, completarse y, en lo más profundo, despertarte. Quédate hasta el final. Porque este no es solo un mapa del deseo, es una guía para liberar tu alma, a través del cuerpo. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha buscado comprender por qué ama como ama, por qué desea lo que desea, y por qué algunas relaciones lo elevan mientras otras lo destruyen. Carl Jung, el gran explorador del inconsciente, propuso una visión tan revolucionaria como incómoda. Muchas veces, no amamos a la persona que creemos amar. Amamos una figura interna, una imagen ancestral que habita en las profundidades de nuestra psique. A esa figura la llamó el ánima, cuando se trata del principio femenino en la psique del hombre, y el animus, cuando es el principio masculino en la psique de la mujer. No son conceptos metafóricos, sino realidades psicológicas que influyen, a veces de forma brutal, en nuestras elecciones amorosas y sexuales. El ánima es la representación de lo femenino en el inconsciente del hombre. No importa si ese hombre es heterosexual, homosexual o célibe, esta figura está en él y se activa desde su infancia, moldeando su percepción del amor, del deseo, del vínculo con las mujeres. Esta figura interna se proyecta. Es decir, se lanza fuera del sujeto, como si la mujer que aparece frente a él encarnara esa imagen inconsciente. Por eso, muchas veces, un hombre no se enamora de la mujer real, sino de su ánima proyectada en ella. Ve en ella lo que anhela internamente, no lo que verdaderamente es. Jung describió la evolución del ánima en 4 grandes fases. La primera es Eva, la mujer puramente instintiva, la encarnación del deseo biológico y sexual. El hombre atrapado en esta fase busca el placer inmediato, la satisfacción carnal, y muchas veces queda esclavizado por la atracción física. Luego viene Helena, la mujer seductora, elegante, bella, que representa el ideal romántico y estético. El hombre se enamora de su imagen, de su misterio, de su encanto. La tercera etapa es María, la mujer devocional, maternal, protectora, que despierta en el hombre la necesidad de ser cuidado, de ser amado incondicionalmente. Finalmente, está Sofía, la mujer sabia, espiritual, completa, que representa la unión del eros con la conciencia. Esta figura no busca completarlo, sino acompañarlo desde su integridad. Por su parte,
El animus es el arquetipo masculino dentro de la psique femenina. Es quien da forma a sus ideas sobre el hombre, el poder, la dirección, la autoridad y la energía sexual activa. Al igual que el ánima, el animus también se proyecta. Una mujer puede sentirse irresistiblemente atraída por un hombre no porque lo conozca realmente, sino porque ve en él al guerrero que la protege, al poeta que la entiende, al sabio que la guía o al místico que la eleva. Estas imágenes no surgen del presente, sino de lo más profundo de su inconsciente. Y cuando esa proyección se rompe, cuando la realidad no encaja con el arquetipo, aparece la decepción, la frustración y el dolor. El animus, igual que el ánima, también evoluciona. En su fase más básica, se presenta como el guerrero, fuerte, decidido, físico, protector. Luego aparece el poeta, un hombre sensible, romántico, emocionalmente profundo. Más adelante, surge el sabio, una figura que representa el conocimiento, la estructura y la contención emocional. Finalmente, el místico es la expresión más elevada del animus, una presencia espiritual, silenciosa, que no busca dominar, sino acompañar en el proceso interior de la mujer. Estas proyecciones no son errores. Son intentos del alma de completarse. Pero cuando no se reconocen, cuando no se integran, se convierten en trampas. Uno se enamora de una idea, de un reflejo, de una necesidad no resuelta. Se espera que el otro sea madre, padre, salvador, musa, sin que haya conciencia de lo que realmente se está buscando. Y cuando el otro no cumple con esa expectativa inconsciente, la relación se desmorona. Lo que parecía amor era, en realidad, una imagen antigua en busca de integración. Por eso, Jung propone un camino de retorno hacia el interior. Un proceso de individuación que implica reconocer a esos amantes internos, escucharlos, dialogar con ellos, y finalmente integrarlos. Cuando un hombre reconoce a su ánima, deja de proyectarla en todas las mujeres que conoce. Comienza a relacionarse con ellas desde la verdad, no desde la carencia. Cuando una mujer integra su animus, deja de necesitar a un hombre que la guíe, la rescate o la valide. Empieza a ser ella misma su fuerza, su visión, su impulso creativo. Y así, poco a poco, el deseo deja de ser una búsqueda desesperada de completud externa, y se convierte en una expresión madura de amor consciente. Porque cuando conoces a tu ánima o a tu animus, descubres que el verdadero otro, siempre ha estado dentro de ti. Hay una mujer que todos los hombres llevan dentro, aunque nunca la hayan visto. Es la amante secreta, la guía interna, el rostro femenino que lo acompaña desde que tiene uso de razón. No importa si ha amado muchas veces o pocas, si ha tenido encuentros fugaces o relaciones duraderas. Esa mujer está allí, oculta, silenciosa, proyectándose en cada vínculo que el hombre establece con lo femenino. Carl Jung la llamó el ánima, y entenderla es esencial para comprender la forma en que un hombre ama, desea y sufre. El ánima no es una fantasía ni una invención de la imaginación. Es un arquetipo profundo del inconsciente colectivo, una forma viva que representa la energía femenina interna del hombre. Esta figura está conformada por siglos de imágenes, relatos, impresiones y vivencias sobre lo que significa ser mujer. Madre, amante, musa, bruja, santa, prostituta. El ánima contiene todos esos rostros, y es desde esa mezcla compleja que se construyen las proyecciones hacia las mujeres reales. Cuando un hombre se siente inexplicablemente atraído por alguien, cuando una mirada lo inquieta o una voz lo conmueve sin razón aparente, es el ánima la que se ha activado. Pero esta figura no es estática. El ánima evoluciona, cambia, madura. Y Jung describió este proceso en 4 grandes etapas. 4 rostros que el hombre proyecta en las mujeres que ama, sin saber que en realidad está buscando aspectos no integrados de sí mismo. La primera figura es Eva. Representa la mujer instintiva, sensual, biológica. Es el primer despertar del deseo. El hombre que se encuentra dominado por esta fase siente una necesidad urgente de poseer, de conquistar, de satisfacer un impulso primitivo. Ve a la mujer como fuente de placer y validación. En esta etapa, el amor suele confundirse con el apetito. Hay intensidad, pero poca profundidad. Es una sexualidad que se mueve en el terreno de lo físico, lo impulsivo, lo carnal. Y aunque puede ser adictiva, también suele ser destructiva, porque no hay conexión real con la otra persona. Solo con la imagen proyectada. La segunda figura es Helena. Es la mujer bella, seductora, encantadora. Aquí el hombre no busca solo el placer,
sino el ideal. Se enamora del misterio, de la elegancia, de la voz, del estilo. La mujer se convierte en un objeto de contemplación estética y emocional. Hay una sensación de elevación, como si ella fuera una criatura etérea, perfecta, imposible de alcanzar. El problema es que, al idealizarla, la deshumaniza. No se permite ver su sombra, sus miedos, su humanidad. Y cuando esa mujer no cumple con el ideal, cuando muestra debilidad o imperfección, el desencanto puede ser devastador. La tercera etapa es María. Representa la mujer maternal, pura, devocional. Es una proyección profundamente emocional. El hombre busca en ella cuidado, ternura, seguridad. Desea ser protegido, comprendido, acogido. Esta figura está cargada de afecto y sensibilidad, pero también puede encerrar una trampa, la del apego infantil. Muchos hombres que idealizan a María terminan dependiendo emocionalmente de sus parejas, esperando que ellas los salven, los curen, los hagan sentir completos. La relación se vuelve desigual. Ella se convierte en madre, y él en hijo. No hay deseo, hay dependencia. No hay vínculo adulto, hay necesidad. La última figura es Sofía. Es la mujer sabia, espiritual, integrada. No es objeto de deseo ni de idealización, sino compañera de evolución. El hombre que alcanza esta etapa ha hecho un trabajo interior profundo. Ya no proyecta a su ánima, la ha integrado. Puede ver a la mujer como un ser completo, libre, real. No espera que lo salve ni lo adore ni lo excite. La desea, sí, pero desde un lugar consciente. La ama sin necesidad de fundirse con ella ni de poseerla. En esta etapa, el amor se convierte en un acto sagrado, en un espacio donde dos almas se encuentran sin máscaras. El viaje por estos arquetipos no es lineal ni automático. Muchos hombres se quedan atrapados en Eva toda la vida. Otros oscilan entre Elena y María, confundidos entre la idealización y la dependencia. Pocos llegan a Sofía, porque eso exige confrontarse con uno mismo, reconocer el propio vacío, dejar de buscar afuera lo que solo puede encontrarse dentro. Y sin embargo, es posible. Cuando un hombre deja de buscar la madre, la diosa o la amante perfecta afuera, y se atreve a mirar hacia su interior, puede comenzar a dialogar con su ánima. Puede dejar de proyectarla y empezar a integrarla. Puede reconocer en cada mujer un espejo, pero también una maestra. Y entonces, su forma de amar cambia. Ya no busca completarse con el cuerpo de la otra, sino compartir su alma con ella. Ya no necesita ser amado para sentirse válido, sino que ama porque se ha encontrado a sí mismo. El ánima no desaparece. Se transforma. Y cuando lo hace, deja de ser una fuerza que arrastra, para convertirse en una guía que ilumina. Así como en la psique del hombre habita el ánima, esa figura femenina que modela su forma de amar, de desear y de vincularse, en la psique de la mujer vive una figura igual de poderosa, el ánimus. Esta no es una simple imagen del hombre ideal, sino una fuerza profunda que representa la energía masculina interior. Es el arquetipo de la razón, de la dirección, de la palabra con peso, de la presencia que guía. Pero también es, como el ánima, una figura que la mujer proyecta inconscientemente en los hombres con los que se relaciona. Así, muchas veces no se enamora del hombre real, sino de la idea que su inconsciente ha construido sobre lo masculino. El ánimus está formado por todas las experiencias, imágenes y creencias que la mujer ha absorbido desde niña sobre lo que significa ser hombre. Está influenciado por la figura del padre, por los mitos, por la cultura, por las historias que ha escuchado y vivido. Este arquetipo puede ser guía o tirano, puede inspirar o controlar. Todo depende de cuán consciente sea la mujer de su existencia y de cómo lo haya integrado. Jung identificó también una evolución del ánimus, un camino que va desde sus formas más básicas y primarias hasta sus expresiones más elevadas y espirituales. Cada una de estas formas representa una fase de desarrollo interior, y también una etapa de proyección. Porque cada fase del ánimus tiende a buscar su reflejo en el mundo externo, en los hombres que la mujer elige, desea o rechaza. En su forma más primitiva, el ánimus aparece como el guerrero. Es el hombre fuerte, viril, decidido, capaz de proteger, de imponerse, de luchar. Esta figura genera un tipo de atracción visceral. La mujer que proyecta esta imagen busca un hombre que la defienda, que sea firme, que tenga presencia física y energética. El cuerpo, la voz, la acción, todo en él debe transmitir poder. Esta etapa puede ser muy estimulante,
pero también riesgosa. Porque muchas veces esa fuerza viene acompañada de dureza, de control, de falta de sensibilidad. Y la mujer puede caer en relaciones donde se siente dominada o silenciada, aunque al principio se haya sentido atraída por esa energía poderosa. En una segunda etapa, el ánimus toma la forma del poeta. Aquí el hombre no es solo fuerza, sino también sensibilidad. Es aquel que sabe hablar, que puede escribirle versos, que la mira con profundidad, que le abre espacios para expresarse. Es el seductor emocional, el encantador de almas. La mujer que se siente atraída por esta figura busca conexión emocional, palabras que abracen, gestos que emocionen. Esta etapa suele generar vínculos románticos intensos, pero también puede provocar desilusiones si el hombre real no está a la altura de la imagen proyectada. Porque muchas veces el poeta se vuelve evasivo, idealista, inmaduro. Y lo que parecía una unión de almas, se convierte en un amor lleno de vacíos y silencios. En la tercera etapa, el ánimus se manifiesta como el sabio. Es el maestro, el guía, el hombre con estructura, con lógica, con dirección clara. Aquí la mujer ya no busca solo emociones o protección, sino una presencia que le dé sentido, que le ayude a organizar su mundo interior, que la desafíe intelectualmente. Esta figura suele aparecer en vínculos con hombres mayores, con líderes, con terapeutas, con figuras de autoridad. El sabio puede ser profundamente inspirador, pero también puede activar la dependencia intelectual o espiritual. Si no se integra bien, la mujer puede entregar su poder al otro, creyendo que necesita ser dirigida, corregida o moldeada por él. Finalmente, en su forma más elevada, el ánimus se convierte en el místico. Esta figura no necesita palabras, ni cuerpo, ni demostraciones. Es presencia pura, silenciosa, espiritual. Es el hombre que no necesita poseer ni convencer. Es una energía que acompaña desde la profundidad, que despierta lo más sagrado en la mujer. Aquí ya no hay proyección. Hay integración. La mujer ha recorrido el camino de su ánimus y ha aprendido a reconocer esa energía dentro de sí. Ya no la busca afuera, ya no la necesita en otro para sentirse completa. Puede encontrarse con un hombre, sí, pero lo hace desde la libertad, desde la madurez, desde la conciencia. El ánimus, cuando no está reconocido, puede sabotear los vínculos. Puede hacer que la mujer repita patrones, se vincule con hombres ausentes, autoritarios, infantiles o inalcanzables. Pero cuando se reconoce, cuando se trabaja, cuando se integra, se convierte en una fuente de fuerza interior. Le permite a la mujer pensar con claridad, actuar con firmeza, decir lo que siente, sostener sus límites, liderar su vida. Entonces ya no espera que un hombre la proteja, la entienda o la salve. Ya no necesita que él sea su fuerza, su dirección o su maestro. Porque todo eso, ya vive en ella. Y desde ese lugar de integridad, puede amar sin proyectar, sin idealizar, sin entregarse desde la carencia. Puede amar de verdad. Puede compartir su camino sin perderse en el otro. Puede mirar al hombre, no como un salvador, sino como un compañero de evolución. Hay un rincón en la psique donde la luz del amor se encuentra con las sombras del deseo, donde lo que anhelamos se entrelaza con lo que tememos, y donde lo que callamos puede acabar dominándonos. En ese lugar habita lo que Carl Jung llamó la sombra sexual. No es una oscuridad ajena ni algo que deba ser destruido. Es, más bien, la parte reprimida, ignorada o distorsionada de nuestra energía sexual. Aquella que, al no ser reconocida, actúa desde el inconsciente, guiando nuestras decisiones, eligiendo a quien deseamos, boicoteando nuestras relaciones y llevándonos una y otra vez al mismo abismo. La sombra sexual no se muestra abiertamente. Se oculta tras las máscaras de la moral, de la corrección, del deber. Pero aparece en los sueños, en las fantasías inconfesables, en los impulsos que no entendemos. Está en la atracción hacia personas que nos hacen daño, en los vínculos que nos consumen, en los placeres que nos avergüenzan. No es el deseo en sí lo que constituye la sombra, sino la relación que tenemos con él, el miedo, la culpa, el juicio, la represión. Desde pequeños, muchas personas aprenden que la sexualidad es algo peligroso, sucio o vergonzoso. Se les enseña a reprimir sus impulsos, a esconder sus emociones, a desconfiar del cuerpo. Y así, la energía sexual queda atrapada en lo más profundo del inconsciente, donde se convierte en una fuerza oscura, incontrolable, que termina expresándose de formas destructivas. A veces en forma de obsesiones, otras veces en relaciones tóxicas,
en comportamientos compulsivos o en una desconexión total con el placer. Jung nos enseñó que lo que negamos se vuelve destino. Y en el terreno sexual, esto se manifiesta con especial fuerza. Porque el deseo reprimido no desaparece, solo se disfraza. Y entonces nos enamoramos de quien nos ignora, nos obsesionamos con quien no nos conviene, buscamos el placer en escenarios que nos hacen daño. Es la sombra sexual actuando a través de nosotros, guiando nuestras elecciones mientras creemos que decidimos libremente. Uno de los rostros más conocidos de esta sombra es la figura de la mujer fatal. Aquella que utiliza su sexualidad como poder, como estrategia, como defensa. No se entrega, seduce. No ama, controla. Su energía no fluye desde la vulnerabilidad, sino desde la necesidad de dominar. Detrás de esa máscara hay muchas veces una herida profunda, un miedo al abandono, una necesidad de validación constante. Pero mientras no se reconozca esa herida, la mujer sigue encarnando ese arquetipo sin saberlo, y atrae a hombres que alimentan esa dinámica destructiva. El otro rostro es el del Don Juan. El hombre que conquista sin amar, que colecciona cuerpos pero nunca se vincula con el alma. Que busca en cada cama un alivio momentáneo a una herida que no sabe nombrar. Muchas veces actúa desde una sensación de vacío, desde una desconexión emocional tan profunda que solo el cuerpo parece ofrecerle una ilusión de pertenencia. Pero ese tipo de energía sexual, lejos de liberarlo, lo esclaviza. Lo lleva de historia en historia sin profundidad, de placer fugaz en placer fugaz, sin construir jamás una intimidad verdadera. Pero la sombra sexual no se expresa solo en la adicción o en el exceso. También vive en la negación total del deseo. En la mujer que se castiga por sentir, en el hombre que evita la intimidad por miedo a perder el control, en quien reprime su cuerpo como si el placer fuera pecado. En estos casos, la sombra se vuelve bloqueo, parálisis, anestesia. El cuerpo se cierra, el alma se silencia, y la energía vital queda estancada. Integrar la sombra sexual no significa actuar todos nuestros deseos ni justificar cualquier impulso. Significa, más bien, reconocer esa parte de nosotros con honestidad, sin juicio, sin vergüenza. Mirarla a los ojos y preguntarle qué quiere decirnos. Detrás del impulso suele haber una herida. Detrás de la compulsión, una necesidad no resuelta. Detrás de la fantasía, un símbolo. Y cuando comenzamos a traducir ese lenguaje simbólico, el deseo deja de ser un enemigo para convertirse en un aliado. La integración de la sombra sexual nos devuelve poder. Nos permite sentir sin miedo, desear sin culpa, elegir con conciencia. Nos libera de patrones que se repiten en silencio, nos aleja de relaciones destructivas y nos abre a una sexualidad más auténtica, más sana, más luminosa. No perfecta, no idealizada, sino humana. Profundamente humana. Porque solo cuando nos atrevemos a mirar nuestra oscuridad es que podemos amar desde la totalidad. Solo cuando aceptamos lo que hemos negado, podemos entregarnos de verdad. Y solo cuando abrazamos nuestra sombra sexual, podemos decir, con el alma y el cuerpo alineados, esto soy yo, y estoy listo para amar desde la verdad. El deseo rara vez es ciego. Más bien, es preciso. Tiene dirección, ritmo y símbolos que repite con una fidelidad asombrosa. No es casualidad que te atraigan ciertos tipos de personas, que te enamores de determinados gestos, que te conmueva una voz, una mirada, una presencia que ni siquiera sabes explicar. Hay algo en ti que reconoce algo en el otro. Y ese algo es arquetípico. No estás buscando a cualquier persona. Estás buscando una figura interior que vive en tu inconsciente y que proyectas hacia afuera con una fuerza casi magnética. Esa proyección es la que Jung llamó la manifestación activa del ánima o del animus, y es uno de los grandes misterios del deseo humano. Muchas veces creemos que elegimos libremente a las personas que amamos, que deseamos, que anhelamos. Pero la realidad es más compleja. A menudo no elegimos desde la conciencia, sino desde el inconsciente. Desde las heridas, los vacíos, los recuerdos no resueltos, los modelos que absorbimos sin darnos cuenta. Proyectamos en el otro lo que falta en nosotros, lo que buscamos completar, lo que quisiéramos sanar o revivir. Y cuando esa proyección encaja, cuando el otro coincide con la imagen interna que cargamos, el vínculo se activa. Nos sentimos atraídos, conectados, inevitablemente involucrados. Pero esa atracción no siempre es sana. Porque la proyección no ve al otro como es, sino como lo necesita. Y esa diferencia,
cuando se hace evidente, puede destruir el vínculo. Lo que al principio parecía destino, termina siendo desencanto. Lo que parecía amor profundo, se revela como carencia disfrazada. Lo que parecía conexión espiritual, no era más que una necesidad emocional sin resolver. Por eso es tan importante aprender a reconocer qué arquetipo estás proyectando en tu vida amorosa y sexual. ¿Estás viendo en tu pareja a la madre que te protegía? ¿Estás buscando en él al padre ausente que nunca llegó? ¿Estás repitiendo la figura de la mujer fatal que te controla, porque eso te resulta familiar aunque te duela? ¿Te enamoras del artista inestable, del salvador imposible, de la princesa inalcanzable? ¿Qué patrón repites, una y otra vez, sin darte cuenta? La atracción es espejo. Refleja lo que hay en ti, tanto lo que está claro como lo que está oculto. El otro funciona como una pantalla donde tu psique proyecta sus arquetipos internos, y cuanto más inconsciente seas de ese proceso, más fuerza tendrán esas proyecciones sobre tus decisiones. Este fenómeno explica por qué muchas personas sienten una atracción inexplicable hacia quien les hará daño, hacia quien no está disponible, hacia quien las hiere una y otra vez. No es que no sepan lo que hacen. Es que hay una imagen interna que actúa más rápido que su razón. Un programa emocional que los lleva directo hacia donde no quieren ir, pero donde algo profundo necesita repetirse, expresarse o sanar. También ocurre que, una vez que el otro deja de coincidir con el arquetipo proyectado, el deseo se apaga. El encantamiento se rompe. Ya no vemos lo que proyectamos, sino a la persona real. Y muchas veces esa persona no nos gusta, no nos atrae, no encaja con la imagen que creamos. No es que haya cambiado. Es que ahora lo estamos viendo por primera vez. El desafío está en aprender a mirar con ojos nuevos. En detener la proyección antes de que se convierta en prisión. En preguntarte, cada vez que te sientes atraído por alguien, ¿a quién estoy viendo realmente? ¿Qué parte de mí estoy depositando en esta persona? ¿Qué figura arquetípica estoy buscando fuera que aún no he integrado dentro? Cuando haces ese ejercicio, algo cambia. Dejas de ser víctima de tus elecciones inconscientes y comienzas a tener poder sobre ellas. Puedes decidir amar desde un lugar más consciente, más completo, más real. Ya no necesitas que el otro sea tu salvador, tu madre, tu héroe, tu diosa. Puedes amar al otro por lo que es, no por lo que representa. Y en ese punto, el amor se vuelve libre. El deseo se vuelve limpio. La atracción se transforma en un puente real entre dos almas, no en una repetición disfrazada del pasado. Porque cuando reconoces el arquetipo que estás proyectando, dejas de pedirle al otro que lo encarne, y empiezas a asumirlo como parte de tu propia evolución. En algún momento del camino, la sexualidad deja de ser impulso, necesidad, conquista o juego. Se convierte en un lenguaje sagrado, en un espacio donde el cuerpo ya no es solo carne, sino símbolo. Donde el deseo no busca llenar un vacío, sino celebrar una plenitud. Ese es el territorio del amante espiritual. No es un arquetipo común en las primeras etapas del deseo humano. Para alcanzarlo, es necesario haber caminado por la sombra, haber atravesado las proyecciones, haber caído y levantado de vínculos ilusorios. No se accede a esta forma de amar sin haber vivido el otro lado, el deseo inconsciente, el apego disfrazado, el anhelo de fusión que tanto arrastra como destruye. El amante espiritual no se reconoce por su apariencia ni por su técnica. No es aquel que domina el cuerpo del otro, sino aquel que sabe habitar el suyo con presencia total. Su energía sexual no busca poseer, sino fundirse desde la libertad. No intenta impresionar, convencer, retener. Solo está. Presente. Entero. Abierto. Y esa presencia transforma el encuentro en un acto de conciencia. Para llegar a esa forma de encuentro, tanto el hombre como la mujer han debido trabajar sus arquetipos internos. El hombre ha integrado a su ánima, ya no busca en la mujer a su madre, a su musa o a su diosa idealizada. La ve como es. La desea desde la realidad, no desde la carencia. La honra, no la necesita. La mujer, por su parte, ha integrado su ánimus, ya no proyecta en el hombre su fuerza perdida, ni espera que la salve o le dé dirección. Ha conectado con su poder, con su claridad, con su autonomía interna. Y desde allí, elige. No por miedo a la soledad, no por dependencia emocional, sino porque quiere compartir, no completar. Cuando dos personas que han hecho ese trabajo interior se encuentran, el acto sexual se convierte en un ritual.
No porque sea solemne o perfecto, sino porque cada gesto está lleno de presencia. No hay prisas. No hay expectativas externas. No hay máscaras. Hay una respiración compartida, un silencio que habla, una mirada que atraviesa el tiempo. El cuerpo deja de ser objeto y se convierte en templo. La piel no es superficie, es umbral. En este tipo de encuentro, no se trata de duración ni de técnicas aprendidas, sino de profundidad. No importa cuánto tiempo dure el acto. Importa la calidad del momento. Una caricia con conciencia puede despertar más energía que un acto completo hecho desde la desconexión. Una mirada sostenida, un suspiro compartido, una pausa silenciosa pueden abrir puertas que ninguna pasión explosiva puede alcanzar. Lo más sorprendente del amante espiritual es que su energía sexual no se agota en el acto. Al contrario, lo trasciende. Después de un encuentro así, no hay vacío, no hay caída, no hay confusión. Hay expansión, inspiración, claridad. Se despierta una fuerza creativa que no solo se queda en lo íntimo, sino que se lleva a la vida, a la escritura, al arte, al trabajo, a las relaciones cotidianas. La energía sexual, cuando es canalizada con conciencia, se convierte en energía vital. Y esa energía puede construir, transformar, sanar. En este nivel, el cuerpo es el vehículo, pero el alma es la que conduce. Y eso exige una conexión no solo con el otro, sino con uno mismo. No se puede amar al otro con profundidad si uno no ha aprendido a habitarse. El amante espiritual no nace, se hace. Es el resultado de un proceso de integración, de autoconocimiento, de rendición. No busca experiencias intensas, sino experiencias verdaderas. No se interesa por la cantidad, sino por la calidad del vínculo. Y si alguna vez siente desconexión, no la ignora ni la tapa con placer superficial. La nombra, la escucha, la transforma. Este tipo de sexualidad no es para todos, ni en todo momento. Requiere honestidad radical, desnudez emocional, entrega sin máscaras. Pero cuando se accede a ella, ya no se puede regresar. Porque uno comprende que el cuerpo no solo recuerda, también revela. Que el deseo no solo enciende, también guía. Y que el acto sexual, cuando se realiza desde el alma, es una de las experiencias más curativas, místicas y profundamente humanas que pueden vivirse. Hay momentos en la vida en que el deseo no nace del alma, sino de una herida. En que el cuerpo no se entrega por amor, sino por defensa. En que la seducción no es un juego erótico, sino una estrategia de poder. Es entonces cuando aparece un tipo de sexualidad que no fluye con libertad, sino que se instala en la tensión entre dominio y sumisión. Allí habita un tipo de energía que Jung conoció bien, la del arquetipo de la mujer fatal y el Don Juan. Dos figuras espejo, dos polaridades distorsionadas de lo femenino y lo masculino, que se atraen con la misma fuerza con la que terminan destruyéndose. La mujer fatal no ama desde la apertura, sino desde el control. Su deseo no busca fundirse, sino dominar. Se mueve con una fuerza que fascina, pero también intimida. Todo en ella es símbolo, la mirada que atrapa, el cuerpo que invita, la palabra que enreda. Es poderosa, sí, pero esa fuerza no siempre es libre. En muchos casos, surge como respuesta a una experiencia de dolor, a una traición temprana, a una infancia donde aprendió que para sobrevivir debía controlar la narrativa. La mujer fatal aprendió que amar era peligroso, que mostrarse vulnerable era exponerse, y que seducir era una forma de tener el poder que otros le negaron. Así, convierte el erotismo en su armadura. Seduce sin entregarse. Atrae sin permanecer. Encanta sin dejarse tocar del todo. Y, sin embargo, en el fondo, su alma clama por ser vista más allá del personaje. Bajo esa máscara vive una niña herida, un corazón que anhela intimidad, un deseo profundo de ser amada sin tener que manipular. Pero no lo admite. No sabe cómo. Se ha acostumbrado tanto a la estrategia, al rol, al juego, que ha olvidado que también puede amar sin miedo. En el otro extremo se encuentra el Don Juan. El hombre que no busca vínculos, sino conquistas. Que necesita seducir para sentirse valioso. Que se alimenta de la admiración femenina como quien necesita aire para respirar. Su vida amorosa está llena de inicios intensos, de promesas rotas, de huidas disfrazadas de libertad. El Don Juan no permanece. No porque no quiera, sino porque no puede. El compromiso le resulta una amenaza. No porque no le importe la otra persona,
sino porque el contacto real con la intimidad le recuerda una parte de sí mismo que no ha sanado. Este arquetipo, como el de la mujer fatal, no nace del placer, sino del vacío. El Don Juan muchas veces fue un niño que no fue visto, que aprendió que debía ganarse el amor, que debía ser brillante, encantador, siempre disponible, para merecer atención. Su erotismo es una actuación. Y aunque puede ser profundamente seductor, al final deja un rastro de relaciones inconclusas, de vínculos rotos, de promesas no cumplidas. Lo trágico de estos arquetipos no es su intensidad, sino su incapacidad de sostener un amor real. La mujer fatal y el Don Juan pueden encontrarse, pueden incluso formar una pareja, pero esa relación estará marcada por el juego del poder, por la manipulación mutua, por la incapacidad de entregarse sin condiciones. Cada uno intentará dominar al otro, no para dañarlo, sino por miedo a perder el control. Y en esa lucha, el amor verdadero queda relegado a un rincón silencioso, esperando el momento en que ambos se atrevan a quitarse la máscara. Pero también es cierto que estos arquetipos pueden transformarse, que detrás de la mujer fatal puede despertar la mujer consciente, la que ya no necesita usar su erotismo como defensa. Que el Don Juan puede, si se atreve a mirar su herida, convertirse en un amante auténtico, capaz de quedarse, de mirar, de amar sin condiciones. Esa transformación no ocurre sola. Requiere un proceso de introspección profunda, de sanación emocional, de contacto con la sombra. Requiere que ambos reconozcan que su sexualidad no es libre, que está condicionada por heridas no resueltas, por patrones familiares, por memorias que se repiten. Requiere que el erotismo deje de ser una máscara y se convierta en un puente hacia la verdad. Cuando ese trabajo se hace, el deseo cambia. Ya no busca controlar, sino compartir. Ya no se alimenta del miedo, sino de la confianza. Y entonces, el cuerpo se convierte en un lugar seguro, el amor deja de ser una guerra de poder, y la intimidad se vuelve un espacio sagrado donde la vulnerabilidad no es una amenaza, sino un acto de coraje. Hay quienes usan su sexualidad para dominar, y hay quienes la temen tanto que prefieren anularla por completo. Así como existen arquetipos de poder erótico mal canalizado, también existen aquellos que representan lo contrario, la negación, la represión, el rechazo silencioso al deseo. En este territorio profundo y poco explorado habitan dos arquetipos que cargan con un dolor invisible, la virgen herida y el hombre castrado. No son simples metáforas. Son configuraciones psicológicas que afectan profundamente la vida íntima, que sabotean la posibilidad de una entrega plena, que marcan a quienes los encarnan con una sensación constante de bloqueo, de incapacidad, de estar desconectados de su propia fuerza vital. La virgen herida no es necesariamente una mujer que haya hecho voto de castidad, ni alguien que nunca haya tenido relaciones sexuales. Es, más bien, una mujer que ha internalizado un mensaje profundo, a veces ancestral, que le dice que su deseo es peligroso, su cuerpo es impuro, su placer es vergonzoso. Esta herida puede venir de su historia personal, abusos, traumas, vergüenzas familiares, pero también de siglos de represión colectiva. Muchas mujeres cargan aún hoy con siglos de silenciamiento, de prohibiciones, de moral impuesta. Aprendieron que una mujer buena no desea, que una mujer respetable no disfruta, que el cuerpo femenino debe ser contenido, oculto, vigilado. Y así, cuando el deseo surge, lo hace como una amenaza. No como una fuerza natural, sino como un enemigo interno. La virgen herida vive dividida. Una parte de ella quiere sentir, explorar, entregarse, otra parte la castiga por ello. Esa división genera ansiedad, confusión, culpa. A veces aparece en forma de frigidez emocional, otras veces como evitación del contacto físico, como incomodidad ante la caricia, como miedo al orgasmo. No es que no pueda amar. Es que no se siente segura dentro de su cuerpo. No ha aprendido a habitarlo como un lugar sagrado. En el caso del hombre castrado, el escenario no es muy diferente. Aunque el nombre suena radical, este arquetipo no se refiere literalmente a una falta física, sino a una desconexión simbólica con su energía masculina y sexual. Es el hombre que fue humillado por expresar deseo, que fue castigado por su impulso natural, que aprendió a contenerse para no ser rechazado. Muchos hombres, desde niños, han recibido mensajes sutiles pero poderosos. No llores, no sientas, no muestres debilidad, no desees demasiado. En algunos casos, la figura materna fue dominante y castradora. En otros, fue la ausencia del padre, o la vergüenza por sentirse inadecuado, torpe, insuficiente.
Este hombre se mueve en la vida con un sentimiento constante de inseguridad frente a lo femenino. No porque no admire a las mujeres, sino porque, en el fondo, siente que no tiene nada que ofrecerles. Le cuesta tomar la iniciativa, expresar lo que quiere, sostener una erección, habitar su cuerpo con dignidad. A menudo se convierte en un espectador pasivo, incluso en sus relaciones íntimas. Y aunque pueda ser amoroso, gentil, emocionalmente disponible, hay una parte de él que sigue temiendo al acto sexual como si fuera un juicio del que saldrá siempre reprobado. La virgen herida y el hombre castrado a menudo se encuentran. Y cuando lo hacen, la relación parece tranquila, incluso estable. Pero debajo de la superficie, hay un vacío. Una falta de fuego, de eros, de entrega. Se aman desde la protección, desde el cuidado mutuo, pero no desde la pasión. Evitan tocar las heridas del otro, como si supieran, inconscientemente, que cualquier movimiento profundo podría desmoronar la estructura frágil que han construido. No se hieren, pero tampoco se sanan. No se rompen, pero tampoco se transforman. Sin embargo, la posibilidad de transformación existe. Para que ocurra, primero hay que nombrar la herida. Hay que decir lo que durante tanto tiempo se ha callado. Hay que reconocer que el cuerpo ha sido un campo de batalla, que el deseo ha sido castigado, que el placer ha sido reprimido por miedo, por culpa, por mandatos que ya no tienen sentido. Solo desde esa honestidad radical puede comenzar el camino de vuelta al cuerpo, al placer, a la intimidad. Para la virgen herida, la sanación implica aprender a habitar su cuerpo como un templo. A descubrir el deseo no como algo sucio, sino como una expresión de su alma. A soltar la culpa que no es suya, a reconectar con el placer sin expectativas, sin deberes, sin juicio. A decir sí desde el gozo, no desde la obligación. Para el hombre castrado, el camino es recuperar su potencia sin agresión, su deseo sin vergüenza, su masculinidad sin máscaras. Aprender que su presencia es suficiente, que no tiene que demostrar nada, que su vulnerabilidad es parte de su fuerza. Reconectar con su energía sexual como una fuente de creatividad, de autenticidad, de vida. Y cuando ambos hacen ese trabajo, cuando dejan de huir del deseo y comienzan a abrazarlo con conciencia, entonces pueden encontrarse de nuevo. Pero ya no como víctimas de un pasado que los limita, sino como adultos que eligen amarse desde la verdad, desde el cuerpo libre, desde el alma en paz. Existe una fuerza primitiva que habita en todos nosotros, una energía que no se rige por normas sociales, ni por la moral, ni por la conciencia. Es una corriente subterránea, salvaje, instintiva. Vive en lo más profundo del cuerpo, y cuando se despierta, arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Jung la reconoció como una parte inevitable de la psique humana, una dimensión arquetípica que no puede ser domesticada sin consecuencias. Es el arquetipo del animal instintivo. Y en el terreno de la sexualidad, su presencia es tan poderosa como ambivalente. Este arquetipo no es una figura externa, sino una parte de nuestra biología emocional. Es el deseo crudo, sin filtro, sin poesía, sin espera. Es la urgencia del cuerpo que clama por satisfacción inmediata. No le interesa la conexión emocional, ni la espiritualidad, ni el amor romántico. Solo quiere poseer, tocar, experimentar, dominar o ser dominado. Y aunque muchos lo rechazan, lo condenan o fingen que no lo tienen, lo cierto es que todos, en algún momento, nos hemos sentido tomados por esta energía. El problema no es que exista. El problema es cuando se vuelve la única forma de conectar, o cuando se reprime tanto que termina emergiendo de formas violentas, desbordadas o destructivas. El animal instintivo, si no es reconocido, se apodera del sistema nervioso. Aparece en relaciones donde el sexo es una válvula de escape, no un espacio de encuentro. En vínculos donde lo físico es lo único que importa. En personas que se sienten vivas solo cuando están en el clímax, pero vacías en todo lo demás. Este tipo de energía también puede activarse como respuesta al dolor. Quien ha sido herido profundamente, a veces desconecta sus emociones para refugiarse en el cuerpo. Busca sexo como forma de evitar el alma. Usa el placer como escudo. Se acuesta con otros no para sentir más, sino para sentir menos. En esos casos, el animal instintivo no solo busca contacto físico, busca anestesia. Busca olvido. Busca una vía de escape que nunca alcanza. Pero esta energía, cuando se la reconoce, puede transformarse. El animal instintivo no tiene por qué ser enemigo del alma. De hecho,
puede ser su aliado más poderoso. Porque no hay integración verdadera sin haber bajado al territorio del cuerpo, sin haber sentido el impulso en su forma más pura, sin haber explorado ese rincón donde no hay máscaras ni espiritualidades artificiales. Solo piel, deseo, presencia. El camino no es eliminar al animal, sino civilizarlo sin castrarlo. Escuchar lo que tiene que decir, sin dejar que tome el mando. Porque cuando se reprime del todo, se esconde y espera. Y cuando vuelve, lo hace con una furia que puede arrasar relaciones, decisiones, vidas enteras. Pero cuando se lo incluye, cuando se le da su lugar, su fuerza se convierte en fuego creador. Ya no empuja, inspira. Ya no desborda, impulsa. Ya no se esconde en la sombra, se convierte en parte de la luz. Este arquetipo también tiene un lado profundamente tierno. Porque debajo de su rugido hay una necesidad de contacto real, de entrega sin juicio, de experiencias auténticas que atraviesen el cuerpo y lleguen al alma. A veces, cuando el animal instintivo encuentra un espacio seguro, se calma. No porque se haya domesticado, sino porque ya no necesita defenderse. Puede mostrarse sin violencia, puede gozar sin ansiedad, puede quedarse sin temor a perder su poder. Pero para que eso ocurra, es necesario atravesar la vergüenza, el juicio, la culpa. Es necesario mirar el deseo sin filtros, sin discursos morales que lo asfixien. Es necesario aceptar que somos cuerpo, que somos impulso, que también somos eso que la cultura ha intentado sofocar durante siglos. No para quedarnos allí, sino para incluirlo. Para hacer del deseo un aliado, no un saboteador. Quien ha integrado a su animal instintivo se vuelve una persona completa. Ya no se divide entre lo que desea y lo que cree correcto. Ya no se arrastra por pasiones sin sentido, pero tampoco se niega a sentirlas. Puede amar con profundidad, y al mismo tiempo desear con libertad. Puede abrazar su lado salvaje sin dejar de ser humano. Y eso, más que una contradicción, es una conquista. El inconsciente no duerme. Observa, registra, procesa. Mientras la mente consciente se distrae con lo cotidiano, lo lógico, lo explicable, hay una parte de nosotros que sigue trabajando en silencio. Es allí donde habita la sexualidad más verdadera, más simbólica, más reveladora. Porque no todo deseo nace del cuerpo, muchos de ellos emergen del alma. Y no todo acto sexual se vive en el plano físico, algunos se viven en sueños, en fantasías, en proyecciones tan intensas que afectan profundamente nuestra realidad. El inconsciente tiene su propia forma de hablarnos del sexo, y cuando se expresa, lo hace con una potencia que no siempre comprendemos. Pero si aprendemos a escucharlo, a traducir sus símbolos, a aceptar sus mensajes, entonces podemos descubrir una dimensión completamente nueva del erotismo y del amor. Los sueños sexuales no son simples desahogos fisiológicos. Tampoco son solo deseos reprimidos. Son, muchas veces, expresiones de partes de nuestra psique que buscan manifestarse. Puede tratarse de una proyección del ánima o del ánimus, de una sombra no integrada, de un impulso bloqueado, de una necesidad emocional que aún no ha encontrado su cauce. En el mundo onírico, el cuerpo no obedece a la lógica. Puede volar, transformarse, multiplicarse. Lo mismo ocurre con la energía sexual. Un sueño erótico puede revelar una necesidad de libertad, de fusión, de reconocimiento, o incluso una advertencia sobre lo que estamos negando. Hay personas que sueñan con antiguos amantes, con desconocidos que los miran con intensidad, con figuras simbólicas que les despiertan una sensación de placer mezclada con culpa, de excitación mezclada con vergüenza. En esos sueños, el sexo no es literal. Es un lenguaje del alma. A veces, soñar con un acto sexual es una manera en la que el inconsciente intenta unir dos partes internas en conflicto. Otras veces, es una representación de lo que anhelamos integrar: fuerza, ternura, presencia, entrega. La clave no está en lo que ocurre en el sueño, sino en cómo nos sentimos dentro de él. ¿Nos sentimos libres o limitados? ¿Satisfechos o vacíos? ¿Temerosos o abiertos? Del mismo modo, las fantasías sexuales no siempre tienen que ver con lo que realmente deseamos realizar. Muchas veces, representan emociones que no nos atrevemos a sentir en la vida real. Control, sumisión, exposición, libertad. Son ideas que a veces nos asustan, pero que no necesariamente queremos vivir en el plano físico. Son símbolos, ensayos psíquicos, maneras en las que nuestra alma explora sus límites, sus heridas, sus zonas aún no tocadas. Por ejemplo,
Alguien puede fantasear con una figura de autoridad sin desear realmente estar con esa persona. Lo que su psique está intentando trabajar es su relación con el poder, con la obediencia, con el deseo de ser visto, reconocido o dominado. Otra persona puede soñar repetidamente con encuentros sexuales en espacios públicos, no porque quiera exhibirse, sino porque anhela romper con la represión, con la vergüenza, con el miedo al juicio externo. El cuerpo, en estas visiones internas, actúa como símbolo. No representa lo que literalmente se desea, sino lo que profundamente necesita ser comprendido. Jung insistía en que no debemos tomar estos contenidos inconscientes de forma literal. Interpretar un sueño sexual como si se tratara de una confesión oculta sería simplificar un mensaje mucho más complejo. Cada imagen, cada sensación, cada escenario tiene un valor simbólico. Soñar con tener sexo con un desconocido puede estar hablando del deseo de integración con una parte propia aún no reconocida. Soñar con un ex puede revelar no una añoranza, sino la necesidad de cerrar un ciclo emocional inconcluso. Las proyecciones sexuales funcionan de manera similar. Cuando alguien nos atrae de forma intensa, incluso irracional, muchas veces lo que está ocurriendo es una activación arquetípica. Proyectamos en esa persona una imagen interior que llevamos mucho tiempo sin mirar. No estamos viendo al otro tal como es, sino como necesitamos que sea. Puede ser una mujer que ve en un hombre su fuerza perdida, su animus idealizado. Puede ser un hombre que proyecta en una mujer su ánima herida, buscando en ella algo que no ha sanado en sí mismo. Y esa atracción, aunque poderosa, suele ser inestable, porque está sostenida por una ilusión inconsciente. Lo que ocurre cuando tomamos conciencia de estas proyecciones es revelador. El deseo cambia. Se vuelve más sereno, más real. Ya no sentimos esa obsesión ciega, ese impulso que quema sin saber por qué. Sentimos, en cambio, una atracción que no es exigencia, sino reconocimiento. Podemos desear al otro sabiendo que no es nuestro Salvador, nuestra Madre, nuestro Dios. Podemos amar sin la necesidad de fusionarnos. Y en esa separación lúcida, nace un erotismo mucho más profundo. El erotismo de dos almas completas que eligen encontrarse. Aprender a leer los símbolos sexuales del inconsciente es un acto de valentía. Nos obliga a dejar de mentirnos. Nos exige enfrentar lo que deseamos realmente, lo que reprimimos, lo que nos avergüenza. Pero también nos regala una herramienta de transformación enorme. Porque cada sueño, cada fantasía, cada proyección es una puerta que podemos abrir para conocernos mejor. Y cuando lo hacemos, el sexo deja de ser solo un acto externo, para convertirse en una exploración interna, en una forma de sanar, de crecer, de despertar. En algún punto del camino interior, cuando el cuerpo ha sido honrado, cuando el deseo ha sido mirado sin vergüenza y la sombra ha sido atravesada sin evasión, se revela una verdad tan antigua como transformadora. El sexo puede ser una vía de evolución espiritual. Puede ser más que un intercambio de placer, más que una descarga o un ritual de afecto. Puede convertirse en un espejo del alma, en una herramienta de individuación, en un mapa hacia lo que Jung llamó el sí mismo. Esa totalidad interior que contiene nuestras polaridades, nuestras heridas, nuestros anhelos más profundos y nuestra esencia. El proceso de individuación, según Jung, es el viaje por el cual una persona se convierte en quien realmente es, dejando atrás las máscaras, las proyecciones, las imágenes heredadas. No se trata de perfección, sino de integración. Es el arte de reunir las partes fragmentadas de uno mismo y fundirlas en una conciencia más amplia. Y pocas experiencias revelan con tanta claridad nuestras divisiones internas como lo hace el vínculo sexual. Porque en el amor íntimo se activan todos los arquetipos: el niño herido, el amante idealizado, la sombra reprimida, el guerrero que quiere proteger, la mujer que desea rendirse y la parte que teme hacerlo. Cada encuentro sexual es una posibilidad de descubrir quién eres realmente. Cómo te entregas, cómo huyes, cómo recibes, cómo exiges, qué buscas más allá del cuerpo. Y también qué temes. Porque el sexo, cuando se vive con conciencia, muestra las heridas que aún no se han sanado. Tal vez el miedo al abandono, al rechazo, a no ser suficiente. Tal vez la incapacidad de soltar el control, de confiar, de quedarte en el cuerpo cuando todo dentro de ti quiere huir. Por eso, más que una distracción, el sexo consciente se vuelve un espejo. Uno que no miente. Pero para que eso ocurra, es necesario dejar de usar al otro como objeto, y empezar a verlo como compañero de evolución.
No alguien que está ahí para satisfacerte o para completar lo que te falta, sino alguien que está viviendo su propio proceso, con sus propias sombras, sus propias proyecciones, sus propios aprendizajes. Y cuando dos personas se miran de ese modo, no como idealizaciones, ni como roles, sino como seres humanos completos que están en el mismo viaje, entonces el vínculo íntimo se convierte en espacio de verdad. El sexo deja de ser un acto que busca algo, y se convierte en una presencia compartida. En ese estado, el cuerpo no solo da y recibe placer. También transmite información emocional, energética, espiritual. Hay encuentros en los que no hace falta hablar, el cuerpo dice todo. Sabe cuándo acercarse, cuándo parar, cuándo contener. Y cuando esa conciencia se cultiva, el acto sexual se convierte en un ritual de amor propio y mutuo. Un rito de integración. Cada vez que te abres al otro desde un lugar honesto, estás afirmando tu derecho a sentir. Cada vez que sostienes tu presencia, sin fingir, sin esconderte, sin forzar nada, estás afirmando tu poder. Y cada vez que eliges el amor por encima del miedo, aunque tiembles, aunque dudes, aunque aún te estés sanando, estás haciendo un trabajo profundo de individuación. No es una idea romántica. Es una transformación real que puede sentirse en el cuerpo, en la energía, en la vida misma. Esto no significa que todos los vínculos sexuales deban ser perfectos, profundos o trascendentes. Significa, más bien, que cada uno de ellos puede ser una oportunidad de conocerte. De observar desde dónde eliges, qué partes de ti se activan, cuáles necesitas cuidar mejor, qué estás proyectando, qué estás evitando. Y cuando haces esto sin juicio, sin exigencia de pureza, sin necesidad de que todo tenga sentido inmediato, entonces el cuerpo empieza a hablar de otra manera. Se relaja, se expresa, se convierte en una brújula. Integrar la sexualidad en el proceso de individuación también implica reconciliarte con tu historia íntima. Perdonarte por lo que hiciste sin conciencia, por lo que callaste, por lo que permitiste sin querer, por lo que diste desde el miedo a ser abandonado. Sanar tu historia sexual es parte del camino hacia el alma. Porque el deseo, cuando no está herido, se vuelve claridad. Se vuelve energía disponible, presencia despierta, poder en calma. Y quizás lo más importante de todo es esto. Cuando aprendes a amar desde la conciencia, descubres que no necesitas estar completamente sanado para entregarte. Solo necesitas estar presente. No para impresionar, no para lograr algo, no para que el otro te confirme, sino para sentir, para compartir lo que eres hoy, con tu verdad, tu vulnerabilidad, tu fuerza y tus límites. Y si el otro también está ahí, de verdad, entonces el vínculo se convierte en medicina. Porque amar desde la conciencia es, al final, el acto más valiente del alma. Después de todo el camino recorrido, después de mirar hacia adentro con honestidad, de atravesar las proyecciones, de reconciliarte con tu sombra, de transformar tu deseo en presencia y tu erotismo en conciencia, llega el momento más íntimo y revelador, unirlo todo. Unir tus arquetipos. Unir tus memorias. Unir tu historia sexual y emocional en un solo cauce de energía vital. Esta es la integración final. No como punto de llegada perfecto, sino como la conciencia de que todo lo que has vivido, cada encuentro, cada herida, cada amor, cada error, ha sido parte de un proceso profundo hacia ti mismo. El sexo, cuando se integra con el alma, se vuelve sagrado. No porque cambie su forma externa, sino porque cambia la mirada con la que lo vives. La sexualidad sagrada no es una técnica, ni un estilo, ni una filosofía con palabras especiales. Es una forma de estar en el cuerpo que nace del respeto, de la entrega consciente, del deseo que no arrastra sino que invita. No hay una única manera de vivirla. En algunos casos será lenta y profunda. En otros, salvaje y apasionada. En otros, silenciosa y espiritual. Lo importante no es la forma, sino la calidad de la conexión. Que no estés actuando. Que no estés huyendo. Que no estés fingiendo. Que lo que ocurra en ese espacio nazca de la verdad, y no de la necesidad de llenar vacíos. Cuando has integrado tus arquetipos, ya no te defines por uno solo. Ya no te quedas atrapado en Eva, en María, en el guerrero o el poeta. Has recorrido a todos. Has reconocido en ti a la mujer instintiva, a la madre, a la musa, a la sabia. Has sentido al amante sensual, al sabio protector, al místico silencioso. Y en lugar de negarlos o reprimirlos, los has abrazado.
Has entendido que todos viven dentro de ti, y que cada uno aparece cuando se lo necesita. Que no hay uno mejor que otro. Que lo importante es que ya no gobiernen tu vida sin que lo sepas. Que ahora tú los reconoces. Tú decides desde cuál actuar. Entonces, el amor deja de ser una necesidad para convertirse en un acto libre. Ya no buscas al otro para completarte, sino para compartirte. Ya no esperas que el otro sane tu pasado, te salve del vacío, te confirme tu valor. Ya no haces del erotismo una estrategia para que no te abandonen. Puedes estar solo sin sufrir. Puedes estar con otro sin perderte. Puedes sentir deseo sin culpa. Puedes amar sin convertir al otro en un símbolo de tu carencia. El cuerpo también cambia. No porque se vuelva perfecto, sino porque ya no carga la tensión de la vergüenza, del miedo, del juicio. Se mueve con más naturalidad. Siente con más apertura. Respira sin culpa. Y en ese estado, el encuentro íntimo es más que placer, es comunión. Dos almas que se reconocen, dos cuerpos que se honran, dos historias que se abrazan sin exigir nada. No todo encuentro será sagrado, ni todas las relaciones llegarán a este nivel. Pero cuando tú has hecho este viaje interior, reconoces la diferencia. Ya no te conformas con vínculos vacíos. Ya no permites que tu energía se disperse en historias que no te nutren. No por arrogancia, sino por amor propio. Porque sabes lo que tu alma merece. Porque sabes cuánto te ha costado llegar hasta aquí. Y porque sabes que cada vez que te entregas desde la conciencia, estás honrando todo tu proceso. También cambia tu forma de mirar al otro. Ya no lo ves como amenaza, ni como ideal, ni como refugio. Lo ves como es. Y si decide caminar contigo, si puede encontrarte en el mismo nivel de verdad, de presencia, de vulnerabilidad, entonces algo profundo ocurre. La energía sexual se convierte en una fuerza creadora que no solo transforma tu vida íntima, sino que se extiende a todo. A tus decisiones, a tu creatividad, a tu salud, a tu paz. Te vuelves más claro, más firme, más generoso. Te vuelves tú. Porque cuando el deseo deja de ser un acto de escape y se vuelve un acto de conciencia, la energía sexual deja de desgastarte y empieza a impulsarte. Ya no es una llama que consume, sino un fuego que transforma. Y ese fuego, cuando se canaliza con el alma despierta, es una de las fuerzas más potentes del universo. Es la energía que da vida, que crea, que une, que sana. No hay fórmula mágica para llegar hasta aquí. Solo camino. Solo coraje. Solo verdad. Solo el deseo profundo de encontrarte contigo mismo a través del cuerpo, del otro, del amor. Y cuando lo logras, ya no necesitas más etiquetas, ni validaciones, ni manuales. Solo sabes. Sientes. Habitas. Eres. Y entonces, sin decirlo, sin forzarlo, sin buscarlo, comienzas a amar con todo tu ser. Arquetipos sexuales según Carl Jung, un viaje por el deseo, la sombra y el alma. Existe una dimensión oculta del deseo humano que va mucho más allá del cuerpo. Se manifiesta en los vínculos amorosos, en las atracciones repentinas, en las obsesiones inexplicables y en los patrones que se repiten una y otra vez en nuestra vida íntima. Carl Gustav Jung, pionero de la psicología profunda, dedicó gran parte de su obra a explorar el inconsciente, ese espacio misterioso donde habitan figuras universales que nos moldean sin que lo sepamos. Entre ellas, los arquetipos sexuales juegan un papel esencial. No se trata solo de roles o fantasías, sino de energías internas que condicionan lo que buscamos, cómo nos entregamos, a quien amamos y porque muchas veces nos duele amar. Jung identificó dos figuras centrales en la psique humana, el ánima y el ánimus. El ánima representa la imagen femenina en el inconsciente del hombre, el ánimus, la imagen masculina en el inconsciente de la mujer. Estas figuras no son imaginaciones personales, sino arquetipos colectivos construidos a partir de miles de años de experiencia humana, cargados de símbolos, mitos, memorias y proyecciones. Cuando no somos conscientes de su presencia, proyectamos estas figuras sobre las personas que conocemos, especialmente en nuestras relaciones íntimas. Así, el hombre puede enamorarse no de una mujer real, sino de su ánima idealizada proyectada en ella. Y la mujer puede vincularse con un hombre no por lo que es, sino por lo que representa inconscientemente en relación con su propio ánimus. Estas proyecciones son poderosas. Nos arrastran, nos ciegan, nos elevan y nos hunden. Nos hacen repetir historias, idealizar parejas,
sentir atracción por personas que nos hieren o desconectarnos del deseo cuando el otro ya no refleja esa figura interna. El ánima y el ánimus tienen fases de evolución. En el hombre, el ánima puede aparecer como Eva, la mujer instintiva, Helena, la seductora, María, la maternal, o Sofía, la sabia espiritual. En la mujer, el ánimus puede adoptar las formas del guerrero, el poeta, el sabio o el místico. Cada fase corresponde a un nivel de conciencia. Cada una de ellas despierta diferentes tipos de vínculos, y también de conflictos. Pero la sexualidad no solo está influenciada por estas proyecciones. También está atravesada por la sombra, ese espacio psíquico donde guardamos lo que no nos permitimos sentir, lo que hemos reprimido por miedo, por mandato o por trauma. La sombra sexual es la parte del deseo que hemos callado, que hemos considerado sucia, peligrosa o incorrecta. Puede expresarse en compulsiones, en bloqueos, en atracciones autodestructivas o en la negación total del placer. Habita en figuras como la mujer fatal y el Don Juan, quienes utilizan el sexo como mecanismo de poder y defensa. También en la virgen herida y el hombre castrado, que viven su sexualidad desde el miedo, la vergüenza o la desconexión. Cuando estas energías no son reconocidas, gobiernan nuestra vida íntima desde el inconsciente. Pero cuando las enfrentamos con honestidad, cuando dejamos de juzgar lo que deseamos y empezamos a preguntarnos por qué lo deseamos, comienza un proceso profundo de transformación. Jung llamó a este camino la individuación, el proceso mediante el cual el ser humano se vuelve completo, reconociendo todas sus partes, integrando su sombra, reconciliándose con sus proyecciones y conectando con su centro. En ese proceso, la sexualidad deja de ser solo un acto físico y se convierte en un espejo del alma. A través de ella podemos ver nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras necesidades más profundas. Y también podemos sanar. Porque cuando nos entregamos desde la conciencia, cuando el sexo ya no es una máscara ni una huida, sino una presencia real, entonces cada encuentro íntimo puede ser una oportunidad de despertar. En esta dimensión más elevada, emerge el arquetipo del amante espiritual. No es un personaje idealizado ni una figura mística inalcanzable. Es la expresión de una sexualidad madura, integrada, consciente. Es el hombre o la mujer que ha hecho el trabajo interior necesario para amar desde un lugar completo, sin necesidad de controlar, impresionar o aferrarse. Su deseo no nace de la carencia, sino de la abundancia. No busca llenar un vacío, sino compartir una plenitud. El amante espiritual no necesita técnicas ni rituales. Su presencia es suficiente. Su cuerpo es un canal de verdad. Para llegar a este punto, es necesario también reconciliarse con el animal instintivo que habita en todos nosotros. Esa parte cruda, salvaje, que no piensa ni planifica, que solo siente y actúa. No se trata de reprimir al animal, sino de integrarlo. De reconocer que el deseo primitivo tiene su lugar, que el cuerpo necesita expresarse sin culpa, que lo instintivo también puede ser sagrado si se vive desde la conciencia. El peligro no está en sentirlo, sino en dejar que actúe sin dirección. La libertad sexual no significa entregarse a todos los impulsos, sino aprender a escuchar qué mensaje traen, y desde qué lugar están surgiendo. En este viaje también es fundamental aprender a leer los símbolos sexuales del inconsciente. Los sueños eróticos, las fantasías, las obsesiones, las atracciones irracionales son puertas que nos conectan con dimensiones profundas de la psique. Soñar con un ex, con un desconocido, con situaciones inusuales no siempre habla de lo que literalmente deseamos, sino de lo que necesitamos integrar, liberar o transformar. Las proyecciones también nos dan pistas. ¿Por qué me atrae esta persona y no aquella? ¿Qué representa para mí? ¿A quién estoy viendo realmente cuando la deseo? Cuando nos hacemos estas preguntas, cuando dejamos de actuar en automático y comenzamos a observar nuestro deseo como un lenguaje simbólico, descubrimos que el sexo tiene una inteligencia propia. Que el cuerpo guarda memorias, pero también mensajes. Que nuestros encuentros íntimos dicen más de nosotros de lo que creemos. Y que podemos convertir cada experiencia sexual en un acto de autoconocimiento. La culminación de este camino es la integración. Unir los arquetipos que hemos explorado. Comprender que no se trata de eliminar al guerrero o a Eva, a María o al Don Juan, sino de reconocerlos, de dejar de ser esclavos de ellos, de aprender a activarlos cuando es necesario y de no dejar que tomen el control cuando no lo es. La integración nos vuelve libres. Nos permite amar sin máscaras. Nos permite elegir desde la presencia,
no desde el miedo. Nos permite vivir la sexualidad como una extensión del alma, no como una negociación con el mundo externo. Una persona integrada en su sexualidad no es perfecta, ni siempre sabia, ni está libre de deseo. Pero está en paz. No vive en lucha con su cuerpo, ni con sus emociones, ni con su pasado. Ha entendido que su energía sexual es parte de su poder personal, de su creatividad, de su vitalidad. Y la honra. No la usa para manipular ni se deja arrastrar por ella. La dirige, la comparte, la celebra. Este viaje no es sencillo. Implica mirar hacia adentro con honestidad, soltar las historias que ya no sirven, perdonarse por lo vivido desde la inconsciencia. Implica atreverse a habitar el cuerpo como templo, a vivir el placer sin culpa, a amar sin esconderse. Implica también saber cuándo decir no, cuándo proteger el alma, cuándo retirarse para volver a encontrarse. Pero vale la pena. Porque al final, lo que está en juego no es solo el goce, ni siquiera la intimidad con otro. Lo que está en juego es tu relación contigo mismo, contigo misma. Y desde ahí, todo cambia.